Hola maestro, mi nombre es Jocelyn Álvarez Jiménez, soy estudiante del TCU en Gastronomía del quinto B de la Universidad Tecnológica de Tabasco y hoy le vengo a presentar el tema de estructura de citas y referencias del modelo APA. Empiezo leyéndole un poco qué es un formato APA. Como nos indica aquí, el formato APA son un conjunto de normas para su uso en redacción, presentación y publicación de trabajos escritos, empleado, cita y referencias para mejorar los argumentos y confiabilidad de la investigación, sea cual sea el grado de doctorado o incluso presentaciones escolares, empresariales y comerciales. No importa cuál sea el formato o la investigación o el proyecto que se llevará a cabo, el formato APA nos ayuda a tener organizado este tipo de proyectos de manera que el lector pueda recibir esa información de manera fácil y pueda él leerla de manera igual fácil y con mucha comprensión. Continuamos con ¿qué es una cita? Una cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada que sirve de fundamento al trabajo de investigación. La cita se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican el documento de la cual se extrajo. ¿Qué debe incluir una cita? Señalada que una cita debe incluir autor o autores, año de publicación y la página de la cual se extrajo la idea o la información. La APA utiliza las referencias en el texto con un sistema de citas de autor, fecha y todas las citas que aparecen en el texto deben ser organizadas alfabéticamente en una lista de referencias bibliográficas al final del trabajo. Aquí tenemos un ejemplo que claramente nos dice cita menos de 40 palabras. Al inicio tenemos el apellido del autor, por consiguiente tenemos año de la publicación, el texto que se encierra entre paréntesis, que podría ser algún título o un fragmento de ese tema que se está llevando a cabo. Y por último, la página donde se encontró la cita dentro del libro o sitio web donde se extrajo esa información o ese tema. ¿Para qué se debe citar? Para ampliar un texto, reforzar y aclarar ideas, argumentar o referir a las fuentes en las que está fundamentado el trabajo, remitir a otras secciones del texto. Ampliar un texto es para reforzar, como quien dice, esa información que nosotros ya pusimos, pero hay otra parte que no está implementada ahí, pero que al momento de citar puede irse a esa página la persona lectora o a esa información y puede reforzar sus ideas o aclarar dudas de algún punto que él tuvo. A continuación tenemos este ejemplo que les muestro aquí, que es de cita textual corta en énfasis en el autor. Se nota primero el apellido del autor, seguido por el año que va entre paréntesis. A continuación la cita entre comillas y finalmente entre paréntesis también la página donde se tomó la cita. El ejemplo está aquí abajo, podemos ver el apellido, Muñoz Reyes, Covarrubias y Osorio. 1991 el año y señala entre paréntesis la incorporación de la mujer al mercado del trabajo es la acción implicada más importante en el funcionamiento de la familia chilena. Ese es un pequeño fragmento del tema que se está llevando a cabo. Y por último, tenemos donde se pueden implementar
página que uno quiera poner ahí o de donde venga su tema, mejor dicho. Tenemos este otro ejemplo que dice cita textual corta en énfasis en el año. Ahí cambia porque primero va el año, aquí como lo dice, en este caso se anota primero el año seguido del nombre del autor, la cita entre comillas y al final entre paréntesis la página. Y es lo mismo, nada más que cambia el año por el apellido. Este es otro ejemplo de una cita, pero esta es una cita textual larga. Aquí sí cambia un poco. La cita textual larga es mayor de 40 palabras y se escribe de una manera línea sin comillas. Todo el párrafo se pone a una distancia de 1.3 centímetros desde el margen izquierdo y no se utiliza el espacio sencillo. Aquí tenemos ese ejemplo que está aquí. Está todo marcado con líneas. Y a lo último tenemos lo que es para poner las páginas. Y por último dice cita textual explícita. Esta igual cambia ya que es un fragmento muy chico. Se refiere a una parte de la obra o investigación, se escribe sin comillas e incluye las páginas donde se ha resumido. Y aquí podemos ver primero el apellido, Martínez de Sousa, J. 1991, el año, y por consiguiente la cita considera que las tablillas de arcilla son el soporte más antiguo que se conoce del libro. Y por último, las páginas. Pasamos con lo siguiente. ¿Qué es una referencia APA? Listado con información completa de las fuentes citadas en el texto, que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla. En caso de ser necesario, todos los autores citados en el cuerpo de un texto deben coincidir con la lista de referencia del final. Cada fuente que cites en el documento debe aparecer en la lista de referencias. Por lo tanto, cada entrada en la lista de referencias debe haber sido citada en un texto. ¿Qué nos debe referir esto? Cada información o cada tema que nosotros toquemos e investiguemos de libros, de sitios web o de internet, nosotros debemos de citar eso y ponerlo en la información, ya que el lector va a requerir confirmar o localizar aquel tema o aquellas ideas. Siempre suele haber que al momento de que nosotros estamos leyendo un tema, queremos más información de ello, pero siempre algún proyecto o alguna investigación nunca se pone todo. Entonces, para esto sirven las citas, para complementar la información que se pone o se requiere ahí. La referencia APA nos ayuda a esto, nos ayuda a crear esta lista en forma alfabética para ser exacta y que nuestro lector o el lector pueda identificar el tema rápidamente y pueda ingresar allí. ¿Qué recursos no se colocan en la lista de referencia? Como decía anteriormente, en la lista de referencia no debe incluir referencias o material que no se citó en el texto. No podemos poner una referencia que no está citado en el texto, ya que de lo contrario sería algo no válido, porque no estamos hablando de ello. Tiene que ponerse de lo que se habló. El formato debe de ir de esta manera. La lista de referencias debe iniciar en una nueva página separada del texto. El título de esta página debe ser referencias y debe estar centrado en la parte superior de la página. La palabra referencias debe ir en negrita, no subrayada, o uso de comillas para el título. Todo el texto debe estar a doble espacio, al igual que el resto de
tu ensayo. Además de cada entrada, en su lista de referencia debe tener una sangrita francesa o media pulgada. En este siguiente tenemos un ejemplo. Aquí nos dice 1.27 centímetros, que es lo que debe de tener del margen izquierdo. Aquí está el ejemplo. Tenemos el título, que es referencia en la parte superior de la página, que es referencia en negritas y ordenadas de manera alfabética. Aquí tenemos los elementos de una referencia. Cada entrada en una lista de referencias debe incluir los 4 elementos básicos de una referencia. Aquí tenemos el autor, que es lo principal. Por consiguiente, tenemos información de la fecha, el año, información del título, que es un fragmento muy chico de lo que se pone, depende si se alarga o corta. Y por último, información de la fuente, que serían las páginas que se le implementan. Y por último, ordenación de la lista de referencia. La lista de referencias debe ser ordenada alfabéticamente por el primer apellido del autor, seguido de las iniciales del nombre del autor. Y pues esta fue toda mi exposición. Espero le haya gustado, maestro. Y pues aquí al último tenemos lo que es las referencias. Y muchas gracias por su atención.